Chiara Lubich, la Iglesia. La Iglesia en la experiencia del movimiento de los focolares. Lourdes, 11 de noviembre de 1961. A la Comunidad de Francia. Función del movimiento en la Iglesia. La unidad. Esta es nuestra llamada especial de Dios a nuestras almas y de Dios a nuestro movimiento. Por lo que es necesario en estos 2 días que desempolvemos un poco nuestras ideas, nuestras posiciones y que veamos cómo vivirla en las distintas relaciones. Nos encontramos con muchos prójimos, momento por momento, pero nos hemos acordado siempre de que en cada hermano, en cada prójimo, debemos ver a Jesús. Hemos tenido siempre presente esta visión sobrenatural, casi connatural con nuestra vida. O más bien ahora que iniciamos un nuevo año, ¿no deberíamos revisar mejor todas las cosas? Para no llamarnos los del movimiento de la unidad y después no serlo, y no caer en estas incoherencias. Así, nosotros que hemos conocido este ideal, esta luz, hemos establecido, deseado y hemos pactado con Dios amarnos recíprocamente como Él nos amó. Y el Evangelio continúa porque nadie tiene mayor caridad de aquel que da la vida por sus amigos. Ahora, yo pregunto, a mí antes que nada y a ustedes para ayudarles. Recuerdo que cuando entré en el movimiento, tengo yo presente que firmé prácticamente un cheque que vale mi vida por cada uno de ustedes y por todos los que quieren vivir esta espiritualidad. O en cambio es necesario quitarle un poco el polvo a esta práctica para volver a tenerla a la vista y si surgiera la ocasión y el Señor quisiera que lo pagase, estar dispuesta a hacerlo. Por tanto, tenemos que revisar nuestras relaciones de unidad con nuestros superiores. Porque no es solo ver a Jesús como en cualquier prójimo. Y no es solo estar dispuestos a dar la vida por ellos, sino ver en ellos, en nuestros obispos, por ejemplo, aquellos en los que están depositadas muchas gracias, si no todas, no sé, muchas gracias para nuestra santificación. Pero depende de nuestra inserción en ellos, en la jerarquía, el que podamos aprovechar todas estas gracias para santificarnos. A ellos les debemos no solo el amor, no solo la vida, sino la obediencia total, que significa también ceder algo que a veces puede valer incluso más que la vida. Por ejemplo, si nos dijeran que nuestro movimiento no es correcto, que está equivocado, para nosotros sería algo más que la vida, pero deberíamos obedecer y hacer unidad a la Iglesia. Entonces seríamos verdaderamente de este movimiento de la unidad. Si desempolvamos nuestra visión del prójimo, la relación entre nosotros y la relación con las autoridades, iremos formando allí donde estemos la comunidad cristiana, hermanos todos unidos entre ellos en un clima sobrenatural y unidos a la autoridad. Pero no basta. La unidad de cada zona de nuestra obra, digamos de cada parte de esta obra, debe estar unida cada parte con todas las otras partes. Sería ridículo que naciera, por ejemplo, un movimiento de la unidad italiano, o un movimiento de la unidad francés, o un movimiento de la unidad, no sé, holandés. Esto podría ocurrir si estuviésemos apegados a nuestra obra, a la de nuestra patria o de nuestra diócesis. Debemos saber dejar a un lado todos nuestros intereses y nuestros dolores para acoger los de los demás,
las noticias que vienen desde los lugares más alejados del mundo y participar, rezar, sufrir por todos, de forma que tengamos en nosotros verdaderamente el alma de una obra católica, que significa universal. Y todavía el Señor nos pide algo más, y es revisar la relación de unidad de nuestra obra en la Iglesia y con todas las obras que ya existen en la Iglesia. Esto debemos hacerlo bien, con decisión, con alegría, pero también con la cabeza sobre los hombros. Se decía en Roma, este movimiento de los focolares hace mucho ruido. ¿Pero por qué hace tanto ruido? Porque es el recién nacido. Puede que sea el último que ha nacido. Cuando en una casa nace un niño, aún siendo pequeñito, y los demás ya son grandes, todos se quedan mirando al recién nacido y todas las fiestas son para el último que ha nacido y los sacrificios se hacen por él. Pero también, aunque sea el recién nacido y el que da tantas alegrías a la familia, no quiere decir que sea ya grande. Así, nuestro movimiento es uno de los últimos que ha nacido en la Iglesia. Y si es uno de los últimos, debe tener en consideración todos los otros movimientos que a lo largo de estos 20 siglos han nacido en la Iglesia y ver las relaciones que él mismo tiene que tener con los demás. Según mi parecer, la relación es esta. Es una relación de servicio. Nuestro movimiento debe servir a todos los demás movimientos que ya existen en la Iglesia y debe servirlos con ese aspecto que lo caracteriza. Nosotros aportamos una riqueza de unidad. Esta riqueza nosotros debemos donarla a todos los demás movimientos que están en la Iglesia, a fin de que en las parroquias, en las diócesis, en todos los ambientes, nuestros obispos, nuestros párrocos puedan sentir en sus manos las fuerzas católicas tan unidas, no solo la Iglesia como está unida ahora jurídicamente, jerárquicamente, en la unidad de la verdad, tenemos una única fe, y también con mucha caridad, sino con mucha mayor caridad aún, de modo que la Iglesia resplandezca por todas partes con todo el patrimonio que ha adquirido en estos 20 siglos y además con una belleza que la muestra joven como la de los primeros cristianos. Nuestro movimiento debe ser como un calor, como un sol. ¿Han visto el invierno? En el invierno todo está escuálido. En primavera, por un poco de sol, despunta la hierba y brotan las flores. Pero el sol no lo hace todo. Están las semillas debajo. El sol hace su parte. Y sin embargo, parece que todo haya cambiado. En la Iglesia, a través de los siglos, se han sembrado ideas divinas, semillas tan bellas que también son florecientes, ¿verdad? Tan magníficas que al calor, con un nuevo calor, más fuerte, más grande, que nosotros podríamos aportar, daría quizás la idea de una nueva primavera que está surgiendo en la Iglesia, allí donde trabajan los miembros del movimiento de los focolares. Esta es nuestra vocación, servir a los demás, por lo cual, donde quiera que nos encontremos, debemos sentirnos instrumentos de unidad. En esto para nosotros es maravilloso, es hermoso, grande, recordar a la Virgen. Yo creo que solo ella puede ser la imagen, el tipo, el modelo de quien adhiere al movimiento de los focolares. Verdaderamente ella fue y es instrumento de unidad, porque es verdad que tiene muchas cualidades. Aquí triunfa como inmaculada, por tanto, como purísima, grandísima, pero todo está al servicio de su maternidad divina y también de la maternidad de todos nosotros. Y solo una madre sabe hacer unidad, y una madre como María, cuyo amor es purísimo, es la que sabe enseñar a los demás a construir la unidad en modo justo. Aquí en Lourdes, la gente, ustedes todavía no la han visto, pero yo recuerdo hace 3 años, corre para ir en torno a María. Sabemos que es porque María lleva a toda la gente a Jesús. La Virgen, madre, eje de unidad, instrumento de unidad. Y miren, otra cosa que hemos pensado en estos días es que la Virgen no fundó nada. Ella formó a Jesús dentro de sí
y lo donó al mundo. Cuando realizó esta función, ella sirvió a la iglesia que Jesús había fundado. Ahora bien, la vocación de nuestro movimiento es precisamente mariana. Debe ser una presencia mariana, que no tiene la ambición ni el deseo de fundar nada. Quiere solo estar ahí, para poder hacer, con la propia unidad, que Jesús esté siempre espiritualmente presente en medio de nosotros y sea donado al mundo. Y si debiera pasar a la acción, nuestro movimiento quiere servir a la Iglesia en todas aquellas obras que ya existen en la Iglesia. Dice Santa Teresa de Ávila, y es bonito recordarlo, que también en la más alta contemplación, Marta no puede nunca separarse de María. Nosotros tendríamos gente en el movimiento que no comprende nada de él si no estuvieran decididos a expresar la caridad que siente con hechos. Y estos hechos significan hacer lo que nuestros obispos y el Papa quieren. Ayudar a la Iglesia, desarrollar la Iglesia, así como ha nacido en todos estos siglos. Y entonces, después de haber servido a la Iglesia por todas partes, nosotros, cuando nos volvamos a encontrar, después de esta donación sin interés, como María, al reencontrarnos, veremos que somos más nosotros mismos. Desarrollaremos nuestra personalidad al donarnos a los demás en la Iglesia. Y como María sin duda crecía en la plenitud de gracias que tenía porque continuamente donaba, y con ello se encontraba a sí misma, era más ella, así el movimiento que es una presencia de María, mariana, espiritual en el mundo, se encuentra a sí mismo si tiene la pureza, el candor, algo semejante a María, con el desinterés completo, mirando solo al interés de la Iglesia. Y si hacemos esto, ¿qué sucederá? Si hacemos así y si este movimiento se difundiese por doquier, seguramente también por nuestra ayuda, quizás la más insignificante, veremos efectos enormes en la Iglesia de Dios. Lo Piano, 27 de noviembre de 1975. A los ciudadanos de la Mariápolis Aurelia. Construir iglesias volantes. Chiara, ¿no te parece que sería bonito que tú pudieras darnos directamente la realidad de Jesús en medio? Jesús en medio. Desde que este verano me puse a meditar sobre Él, a pensar en Él, a comunicarlo, ha llegado a ser algo inmensamente más grande de como era antes. Y he tratado de comunicar esto a través de estas 4 conversaciones que también ustedes escucharán. Porque Jesús en medio, Popos, es Jesús. Entre nosotros, aquí, no hay una fórmula o una virtud, o la bondad, o la atención, o lo divino. Aquí hay una persona. No la vemos con nuestros ojos, pero Él nos escucha y escruta
cada uno de nuestros pensamientos, cada latido de nuestro corazón, cada adhesión de nuestra alma. Él está. No sé si está aquí, si está allí o más allá. Imagino que está en todos y nos envuelve a todos. Pero Él, en persona, está. Si aquí somos, no sé, 700, no somos 700 absolutamente, somos 701, porque Él está. Esta presencia suya casi me da miedo. Me da temor hablar sabiendo que Él me escucha. Pero como esta es también su voluntad, pienso que estará contento de ese poco que le doy y de ese poco que ustedes al escuchar le dan. Él estuvo en esta tierra y vio nuestros límites y lo pequeños que somos, qué cortos son nuestros pensamientos. Por lo tanto nos conoce, no es solo Dios, que entonces sería inaccesible. Es hombre, así como es Jesús en medio de nosotros. Y lo que quizás me haya impresionado más al profundizar la realidad de esta presencia suya ha sido saber esto, que para Él bastan pocos, 2 o 3, y que allí donde Él está, forma esa obra que vino a formar sobre la tierra, la Iglesia. Por eso ha suscitado dentro de mí una pasión inmensa de construirle miles, millares, millones de iglesias, no hechas de muros, sino de 2 o 3 unidos en su nombre, esparcidos por todo el mundo. ¿No será quizás Jesús en medio en estas iglesias volantes que pueden ir por todo el mundo, el alma del mundo de mañana? ¿Y no será tal vez que Dios permite esta invasión de un mundo ateo, pero que construye también algo, para hacer de modo que todas las verdades que el comunismo ha aprovechado y con las que ha entusiasmado a mucha gente regresen a la fuente, es decir, a Jesús? Y esto a través de pequeñas cosas como Jesús que nace en un pesebre, a través de 2 o más chicos, 2 o más chicas, 2 o más señores, la mamá y un hijo, la nuera y la suegra, 2 o más. La idea de poder construir con Jesús, persona en medio de nosotros, una infinidad de iglesias es la idea que más me apasiona en estos días. Y querría comunicarla a todos ustedes, de manera que sepamos que tenemos en la mano una riqueza que si alguien de fuera llega aquí, no puede comprenderla. Mientras que ustedes, porque han sido elegidos y son jóvenes y son pequeños, o porque desde pequeños han aprendido este espíritu, ustedes sí saben lo que significa, porque Jesús en medio les ha guiado, les ha llevado adelante, ha sido Él quien les ha dado la luz, ha sido Él quien les ha secado las lágrimas. Les ha quitado los dolores, les ha librado de las angustias, de las tentaciones. Ha sido Él, Jesús en medio, nuestra luz. Bien, yo querría, para responder a tu pregunta, comunicarles quién es. Y comunicarles sobre todo la pasión que invade mi corazón de invadir la humanidad, construir todas estas iglesias en toda la humanidad. Castel Gandolfo, 30 de diciembre de 1989. A los seminaristas. Un solo pueblo unido por el amor recíproco.
Nosotros sabemos que el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II ha sugerido a la Iglesia que se remodele y lo haga según el espíritu de los primeros cristianos. Y recordamos siempre que también nuestro Papa Pablo VI, que protegió mucho el movimiento, lo aprobó en varias de sus fases, dijo: la Iglesia es caridad, la Iglesia es unidad. Esta nos parece que es la principal virtud que se le pide a la Iglesia Católica en esta hora del mundo. Por eso estamos en sintonía con estos tiempos. Pero si esto vale, amarnos entre nosotros en la Iglesia Católica, es lógico que valga también entre las iglesias. Y a esto aspiramos también, a llevar el amor recíproco para que de alguna manera, sobre la base del bautismo que tenemos en común, podamos establecer una cierta presencia de Jesús entre todos nosotros, también con los fieles de otras iglesias. Tratamos de amar además a los de otras religiones para encontrar una cierta unidad en Dios, en quien cree en Dios, porque no todos creen, una cierta unión en Dios, en fin, difundir la caridad, hacer una invasión de amor, de caridad, una invasión de amor, una invasión de caridad, en fin, contribuir también nosotros, junto a muchas otras fuerzas católicas, a la civilización del amor que los papas esperan. Con respecto a las iglesias, de vez en cuando recuerdo lo que ya San Agustín decía, y que diremos también nosotros cuando las iglesias estén unidas, porque no perdemos la esperanza. Lo que Babel dispersó en todas las iglesias, la iglesia unida lo reúne. De una lengua emanaron muchas. No te asombres, esto lo hizo la soberbia. Muchas lenguas se convierten en una. No te asombres, esto lo hace el amor. Pues bien, el movimiento sueña con esta iglesia unida así, para poder influir en todas las demás religiones y en todos los hombres de buena voluntad, y dar su propio aporte. Ella, que está formada por muchos pueblos en un solo pueblo, el pueblo de Dios, y que es emblema y signo de lo que tendría que ser el mundo, que pueda dar su contribución también para la unidad del mundo. Así. Cadine, Italia, 15 de noviembre de 1995. Encuentro ecuménico de obispos amigos del movimiento. La Iglesia del Mañana. ¿Podrías compartir con nosotros cómo Dios te ha hecho ver qué será esta iglesia, esta única iglesia, cuando estemos unidos nuevamente? Sí, yo tengo una idea, creo que será así. Para comprender cómo podría ser la iglesia el día de mañana, sin hacer de eso un problema, solo para comentarlo un momento, yo me fijo en el movimiento y veo que el movimiento ejerce una atracción sobre las otras iglesias porque contiene elementos que son especialmente amados por las otras iglesias. Por ejemplo, nosotros subrayamos la vida, la vida, la vida, y subrayamos el amor. Esto hace que nos sintamos muy cerca de los ortodoxos, con la vida y con el amor. Enfatizamos mucho la palabra, decimos siempre hay que ser la palabra viva, vivir la palabra, etc. Y esto nos acerca mucho a los evangélicos. Por eso se sienten atraídos. También ustedes viven la palabra, les fascina eso. Nosotros subrayamos mucho la presencia de Jesús en medio, donde hay dos o más unidos, ahí está Él. Es la palabra que más aman los reformados. Los reformados muchas veces se reúnen en pequeños grupos, porque son 2 o 3 unidos en nombre de Jesús. Esto les gusta mucho a los reformados. Y la unidad hemos sentido por la poca experiencia que tenemos que es muy amada por los anglicanos. La unidad la sienten de un modo especial, también porque a veces la necesitan como en todas partes, pero ellos quizás son más sensibles a ella.
Esto me hace comprender que estas maravillas que existen en ellas, la vida y el amor por un lado, la palabra por el otro, la unidad por el otro, Jesús en medio, que quiere decir Jesús en la comunidad, hacer de la iglesia una comunión, ninguna de esas cosas puede morir. Por tanto, ¿cómo veo la iglesia del mañana? La veo imagen de la Santísima Trinidad, según el ejemplo de la Santísima Trinidad, donde existirá la unidad en una sola verdad y existirá la variedad de todas las tradiciones, que serán aspectos distintos de una única verdad. De modo que seguirá existiendo la tradición evangélica, la anglicana, la ortodoxa, la católica. Todas estarán de acuerdo en admitir una única verdad, pero cada una explicará esa verdad desde su punto de vista. Creo que esta será la iglesia de mañana. Castel Gandolfo, 4 de abril de 1997. Encuentro ecuménico. Los dos puntales para la unidad entre las iglesias. Tú dices que en el diálogo ecuménico hay que orientarse a lo que nos une. El bautismo es un punto fuerte de unidad entre los cristianos. Muchos puntos de nuestra espiritualidad pueden ser compartidos por todos. ¿Cómo crees que se pueda realizar la plena comunión entre las iglesias también en el plano doctrinal? Bien. Pienso que nosotros podemos contribuir a que se realice la unidad entre las iglesias también en el campo doctrinal si impregnamos nuestra vida y la del mayor número de personas posibles con nuestra espiritualidad, sobre todo con dos puntos, Jesús en medio y Jesús abandonado. Jesús en medio, como he explicado antes, nos ayudará muchísimo porque nos iluminará el camino por recorrer, cómo debemos comportarnos, cuáles son las verdades esenciales, cuáles las que podemos dejar también a un lado porque quizás son cosas secundarias que nos sirven para la unidad, que nos sirven para el cuerpo místico de Cristo. Es Él quien nos iluminará. Y luego Jesús abandonado. Jesús abandonado es importantísimo. Yo tendré que ir a Graz, donde tal vez irán muchos de ustedes para ese gran acontecimiento. Y lo que yo querría ofrecer a todos precisamente en Graz, porque gracias a Dios creo que podré hablar a todos, querría ofrecer esta espiritualidad que aunque haya nacido en un ámbito del cristianismo, en la Iglesia Católica, en un punto, es universal porque todos pueden vivirla. Siempre decimos que somos 4,5 millones, pues bien, 2,200,000 aproximadamente están vinculados a las estructuras de la obra como ustedes internos. Pero los otros 2 millones son los que no están ligados a las estructuras, que viven la espiritualidad porque es universal, porque tal vez oyen hablar de ella a un sacerdote en la iglesia durante la homilía o en la confesión, o tal vez a un laico en la catequesis, o a alguna señora o algún señor que enseñan esta espiritualidad en la escuela. La reciben y la viven. A estas personas naturalmente las consideramos del movimiento, pero ellos quizás ni lo saben. Viven así, porque sin saber que son del movimiento de los focolares, para decirle que es una espiritualidad universal. Ahora bien, esta espiritualidad que también presentaré en Graz, en esta espiritualidad está este punto fenomenal que es Jesús abandonado. ¿Y por qué es fenomenal? Porque nos enseña a hacer nada, a vaciarnos completamente. Para comprender al otro tenemos que dejar a un lado todo lo que tenemos dentro del corazón y de la mente. Si no, no se entra en el otro, no se comprende al otro. Hay que dejar todo de lado, sobre todo en función de cómo vemos nosotros la iglesia del mañana, es decir, una única iglesia con una única verdad, pero con muchas sensibilidades distintas al interpretar esta verdad, al expresarla, comunicarla, manifestarla en el arte y en las celebraciones.
Y estarán las diversas iglesias que convergerán con su sensibilidad, con sus interpretaciones, no de la verdad, porque la verdad será una, pero destacarán una faceta, otra faceta, otra faceta. Para poder realizar esta comunión recíproca, es necesario que yo sea nada para comprender el don que el otro me hace. Ahora bien, solo Jesús abandonado me hace ser nada para acercarme a las personas y establecer un diálogo constructivo. Y comprenderé, mira cómo han profundizado los luteranos en la palabra de Dios. Quizás yo no había llegado a tanto, nosotros no habíamos llegado hasta aquí. ¡Ah, qué estupendo! Pero esto es justo, esto es verdad. También esto puede formar parte de nosotros. Y así nos intercambiaremos los dones y si hacemos el vacío dentro de nosotros. Pero solo Jesús abandonado, que perdió todo, que estuvo en la cruz, que fue martirizado de manera increíble y en el último momento lanzó aquel grito de abandono, solo Él puede enseñarnos a desprendernos de todo, de todo, de todo, para comprender al otro, para comprender el don que me hace y poder reunir todos estos dones en una unidad, en la diversidad. Como la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, pero son tres divinas personas. Así será la Iglesia. Existirá una sola, única verdad, pero muchas expresiones de ella, muchas manifestaciones de ellas, muchas bellas tonalidades de la misma verdad. Pero sin Jesús abandonado no haremos nada, no se podrá hacer nada. Entonces yo digo, es necesario que nosotros enseñemos, vivemos y enseñemos la presencia de Jesús en medio de nosotros y la vida de Jesús abandonado. Sí. Así. Castel Gandolfo, 4 de abril de 1997. Encuentro ecuménico. La Trinidad, modelo de la Iglesia una. Tú en varias ocasiones has hablado de la Santísima Trinidad a la luz del carisma que Dios te ha dado. Recientemente, en una entrevista a la revista Française Prier, dijiste que la sociedad y la Iglesia deben ser conforme al modelo de la Trinidad. ¿Podrías decirnos cómo ves en el misterio de la Santísima Trinidad la unidad entre las iglesias? Ya lo expliqué antes. La Santísima Trinidad es precisamente la imagen de la Iglesia del futuro, es decir, un solo Dios y tres personas divinas, un solo Dios, una sola verdad y muchos modos de manifestarla. Por ejemplo, cuando estemos todos unidos, será lógico que miremos siempre a la Iglesia de Oriente por cómo ama, por cómo vive. Miraremos, no sé, al norte para ver cómo viven la palabra. Miraremos a otras partes para ver cómo viven la unidad, etcétera. En el sentido que será una maravilla, porque así como en la Trinidad son tres, pero son uno, así también estas serán muchas, pero serán uno, serán una sola iglesia. Y yo creo que no nos vamos a quedar mal si se nos quita alguna cosita de nuestra iglesia, porque veremos que será tan apreciado lo más importante de nuestra iglesia que estaremos felices de vivir todos juntos, como una familia que tiene muchos hijos, pero que son uno en el padre y en la madre. Esto es lo que yo creo, porque ahora se piensa, mi iglesia tendrá... Pero ¿por qué morir? No debe morir, tiene que renacer nueva de la unidad. Y por eso no muere, porque existe este temor en el ecumenismo. Mi iglesia tendrá... ¿Pero quién ha dicho que debe morir? Si posee dentro verdades que conciernen a la verdad, permanecen. Todo eso permanece. Castel Gandolfo, 8 de febrero de 1998. A un grupo de amigos de convicciones no religiosas.
Eclesia. Chiara, la existencia de una iglesia concebida como eclesia, como comunidad de fieles, así como la evocan los evangelios y como es querida y actuada a través también de la experiencia de los focolarinos, no a través de una separación del mundo, sino viviendo en el mundo según un estilo de vida sustancialmente laico, común a todas las personas. ¿No crees que contenga en sí fuertes elementos de crítica y de disolución de la iglesia institución, entendida como jerarquía, como estructura de poder, como entidad ajena, de hecho separada del cuerpo social, herencia de una tradición marcada fuertemente e históricamente más por intereses temporales que por los espirituales? Es posible, además de deseable, como considero, una próxima transformación de la iglesia institución en eclesia. ¿Cuáles son, con respecto a esto, las expectativas del movimiento de los focolares? Mira, nosotros podemos decir verdaderamente que tenemos elementos de crítica frente a una iglesia concebida como tú dices, donde emerge la jerarquía, la autoridad, el poder o incluso tal vez los intereses, donde los haya. Pero digo que la iglesia no es solo esta, sino que tiene 2000 años con una infinidad de santos que la han sacudido a lo largo de los años. De todas formas, si la iglesia, así como es, no es todavía como nosotros la querríamos o como el movimiento la vislumbra, ya en teoría quiere llegar a ser así. En efecto, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia no fue presentada como el Papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos. Fue presentada como pueblo de Dios, precisamente por esta revolución que se produce a través del Espíritu Santo en el seno de la comunidad cristiana y del mundo. Se presentó como pueblo. Pero ¿quién realiza este pueblo? ¿Quién realiza las cosas del concilio? Siempre el Espíritu Santo a través de los movimientos, por ejemplo, el nuestro. Y nosotros somos un ejemplo, me lo dijo también el Papa cuando vino a nuestro centro donde estábamos antes, que ahora es el centro de la obra. Él, cuando escuchó a los responsables de las distintas ramas o familias nuevas, oyendo a todos, dijo: ustedes son la iglesia postconciliar, el pequeño modelo de la iglesia postconciliar. Por tanto, él mismo lo vio aquí y lo repite a menudo. Así que la iglesia, como el Concilio Vaticano II, tiene el deseo y tiene también realizaciones, como por ejemplo nosotros somos una de ellas. Luego me dices también, ¿es posible y deseable una próxima transformación de la iglesia en institución? Es posible, porque voy a decirte algo que es un poquito difícil, pero está surgiendo. En el mundo cristiano y no cristiano está surgiendo el llamado perfil mariano. ¿Qué es el perfil mariano? Me habló de él una vez el Santo Padre, diciéndome que junto al perfil petrino, que sería la jerarquía, existe también un perfil mariano. El que ha hablado a fondo de esto es von Balthasar, un famoso teólogo suizo, que decía que junto a un perfil petrino, en la iglesia ha existido siempre, aunque tal vez oculto, pero que ahora está emergiendo con fuerza, un perfil mariano. Porque dice que las personas que circundaron a Cristo como una constelación, por ejemplo, María, Pablo, Santiago, Juan, etc., no estuvieron presentes solo en los inicios de la iglesia, sino que están siempre presentes en ella a lo largo del tiempo, aunque tal vez no se les mencione, sobre todo a María. Y aquí el perfil mariano. Y él ve esta presencia de María en todos los carismas que han nacido en la iglesia, el de San Benito, San Francisco, todos los santos que han nacido en ella, que no tiene nada que ver con la jerarquía solo en cuanto son obedientes al discernimiento que la jerarquía tiene sobre estas realidades. Esto es carisma. Y el principio mariano que está irrumpiendo ahora, él lo ve sobre todo en estos movimientos y cita también el nuestro. Como lo dice él y no lo decimos nosotros, por eso lo afirmamos. Y él dice también que la iglesia está fundada no solo sobre los apóstoles, o sea, en una jerarquía eclesiástica, sino también sobre los profetas. Y él ve en estos carismas que están naciendo, los ve. Son muchísimos los movimientos, uno más bello que el otro, alguno más pequeño, otro más grande. Los más sólidos, los más coherentes con los tiempos, no los de una iglesia pasada quizás, sino estos resistirán y servirán siempre de modelo para la iglesia. Y la iglesia hará propia todas esas cosas que decimos.
Rimini, Italia, 2 de mayo de 1998. 21º Congreso Nacional de la Renovación Carismática. Eficacia de la Iglesia Comunión en el mundo. En el contexto de un fuerte sincretismo religioso y de múltiples y a menudo contradictorias tensiones externas, ¿cómo puede el ser humano, y particularmente el cristiano, responder hoy dócilmente a las inspiraciones del Divino Espíritu? Salvatore, me parece que la vía maestra sea una y una sola, la unidad con la autoridad eclesiástica. La palabra de Dios, del Evangelio, quien les escucha a ustedes me escucha a mí, debe estar siempre presente en nuestro corazón, en todos los movimientos. También ahora, aunque tengamos quizás 55 años de vida, porque la verdad está ahí. Y si seguimos la verdad, todos los errores caen por sí solos. Ahí está el magisterio. Por tanto, el primer modo de ir contra el sincretismo y todos los demás errores es mantenernos siempre fieles a la autoridad eclesiástica, a la unidad con el Santo Padre y con los obispos. Y hay también otro modo para ser aún más fuertes contra el mundo, contra todos estos valores, antivalores del mundo, que es estar unidos entre nosotros, también entre nosotros como movimientos. Nosotros deberíamos tener una gran comunión entre nosotros. Deberíamos lograr ser un don el uno para el otro. Nosotros tendríamos que ser realmente uno según el modelo de la Santísima Trinidad, en la que Dios es uno y es también trino, es decir, un modelo que salva la unidad y salva también nuestros respectivos carismas. Bien, esta unidad entre todos los movimientos, que yo espero que se pueda incrementar cada vez más también a través de esta manifestación de Rimini, es una fuerza enorme. Para la Iglesia sería una fuerza enorme, tanto para la renovación de la Iglesia como para la irradiación del reino de Dios en todo el mundo. Loppiano, 4 de enero de 1999. A los religiosos, religiosas, sacerdotes y gens. De puntillas. Chiara, después de la promesa hecha al Papa de trabajar por la unidad entre los distintos movimientos nacidos en la Iglesia en este tiempo, ¿piensas que se deba desarrollar algo nuevo y más profundo también entre los institutos de vida consagrada que desde siempre representan el aspecto carismático de la Iglesia? Pienso que sí, claro que sí, claro que sí. Pienso que sí también porque estas cosas que están sucediendo a lo largo de los años, nuestro carisma en general nos las hizo prever mucho antes. Las hizo intuir mucho antes, quizás después se realizan 10, 20 años, 30 años después. Por eso traje aquí a Eli para que les lea un breve escrito donde digo cómo debe ser nuestra actitud, la de nuestros movimientos eclesiales, por ejemplo, con las órdenes religiosas que ya han existido, las clásicas, etc. Es muy impresionante ver cómo el Espíritu Santo ya nos enseñaba cómo debíamos movernos con estas órdenes, porque Él ya sabía que teníamos mucho que ver con ellas. Entonces, Eli lee la página de ese diario. Se titula, ya lo conocen, pero escúchenlo ahora, De puntillas. Si nos hace felices anunciar el reino de Dios a mucha gente que viene a aumentar las filas de una obra a la que pertenecemos, pero no estamos igualmente contentos de otros esfuerzos y conquistas que suceden por todas partes en la Iglesia, nuestra caridad no es perfecta.
Debemos acercarnos a las personas que las circunstancias ponen a nuestro lado, tratando de intuir y de descubrir en ellas y en los grupos a los que pertenecen la función, la misión y el designio que Dios ha pensado para ellos. Y amar a estos hermanos nuestros de manera que ese programa se realice. Solo si actuamos así, con un amor que piensa en el bien y en el crecimiento de las otras obras católicas como en la nuestra, somos dignos apóstoles e hijos de la Iglesia y la serviremos verdaderamente. Si luego a nosotros mismos se nos llamase a trabajar en ciertas instituciones que pueden parecer superadas, antes que pensar en contradecirlas o de prepararnos a una necesaria actualización, será bueno y útil que nos pongamos delante de Dios y reflexionemos sobre el respeto que se debe a la Iglesia y a todo lo que hay en su seno. No es cristiano detenerse solo a observar los fallos o lamentarse por las formas que parecen vacías de significado. Tenemos que recordar, antes que nada, cuántos dolores han costado esas obras a sus fundadores. Tenemos que pensar en la fe a veces más que probada, en el ardor y en el sacrificio de sus primeros compañeros, en el amor que la Iglesia ha tenido a lo largo del tiempo hacia esas obras para estudiarlas, sostenerlas, aprobarlas, alentarlas. No podemos olvidar sus glorias pasadas, ni el bien que hacen, ni los frutos, a menudo abundantes, que producen todavía. Hay que entrar en estas obras de puntillas, como si se entrase en una iglesia, con veneración, sabiendo que nuestra contribución es amarlas, amando a sus miembros, sus fines y sus actividades, de manera que se vuelva a descubrir juntos la belleza y ese aspecto siempre actual que conservan para consolación de quienes pertenecen a ellas. Toda obra tiene su función y por tanto es en cierto modo insustituible. El calor de nuestro amor puede ayudarla a escuchar de nuevo el eco del amor de Dios que la hizo nacer y volverá a encontrar el valor para actualizarse, crecer y multiplicarse. Así como el sol no puede dejar de calentar, así también el amor no puede dejar de renovar, reverdecer y rejuvenecer a cada miembro y grupo del cuerpo místico de la Iglesia. Bello. Trento, 4 de junio de 2001. A la comunidad del Triveneto. La Iglesia del futuro. ¿Cómo sueñas tú la Iglesia del futuro vista desde esta perspectiva, o sea, desde el aspecto mariano y carismático? Yo la sueño toda carismática y les explico el porqué. Porque ante todo está el aspecto carismático, que no puede ser sino carismático, es lo que somos, no somos ninguna otra cosa. Las órdenes antiguas y nosotros somos carismáticos. Pero la parte institucional de la Iglesia, de la que forman parte los obispos, de la que forman parte los sacerdotes, etc., el obispo no es que tenga una función así.
Él tiene un carisma para ser obispo. Es necesario que lo sepamos. Y es tan cierto que el otro día también yo le conté al Pontificio Consejo para los Laicos cuál es la impresión que tenemos cuando llega un obispo a un encuentro. Y dije, aunque nos cubriésemos los ojos con las manos, si él habla, sentimos que el que habla es un obispo, porque tiene frases, interpretaciones, tiene acentos, tiene cosas que ningún otro tiene. Si luego este obispo forma parte además de un movimiento carismático como nuestros 800 obispos, tenemos 800, y a su carisma personal de obispo de la Iglesia institucional le añade también el carisma de la unidad, entonces el carisma reluce. Así también nuestros sacerdotes y nuestros religiosos, si añaden a su carisma también el carisma de la unidad, todo resplandece y es algo maravilloso, porque ¿qué sucede con el abrazo de estas dos cosas? Algunas veces la Iglesia institucional, la jerarquía, digamos, no es siempre bien vista por el mundo, aunque no hay que preocuparse mucho por eso. Pero, en fin, pueden existir motivos. Quizá ve a estas personas un poco distantes, no sé, o las ve como administradores más que como pastores, no sé, porque hay obispos también muy santos. Pero si asumen los carismas que son realidades marianas, la Virgen te hace sentir en casa, la Virgen acoge, la Virgen crea la familia, la Virgen es carismática, es la mayor carismática. Y entonces también la jerarquía, para aquellos que la ven quizás así, está más cercana, la abrazan mejor. Y nosotros, que quizás podríamos incluso abusar de la libertad que el Espíritu Santo ha dado, al estar bien controlados por la Iglesia, por el discernimiento que tiene, tenemos la garantía de que también nosotros somos algo sólido, serio, que va adelante. Por lo cual, la Iglesia del mañana será toda carismática y que significa una Iglesia más bella. Como digo siempre, más una, más santa, porque los carismas son para la santidad más una, más santa, más mariana, más carismática, más acogedora, más familiar, más estupenda esto, y producirá un efecto enorme por todas partes, en todo el mundo.